Hola a todos, les saluda el doctor Amaya. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre generalidades de anatomía humana. Quédense para ver el video, espero que les guste. El objetivo de esta pequeña clase es poder exponerles sobre las generalidades de anatomía. Para esto, primeramente les voy a definir qué es anatomía. Voy a explicar la división de la anatomía humana, mostrar los métodos para el estudio, describir la posición anatómica y su importancia. Esto es vital para poder estudiar bien, ¿verdad? Las clases de anatomía de otros módulos. Voy a explicar los planos y ejes del cuerpo y voy a finalizar en esta clase definiendo los términos anatómicos de relación y comparación. Quédense para el video, espero que les guste y les sea de utilidad. Primeramente, ¿qué significa anatomía? Bueno, anatomía deriva del griego anatemnein, que significa cortar por partes o cortar por completo o cortar y mostrar hacia arriba. El término viene y se asocia, ¿verdad?, a lo que hacían los primeros anatomistas hace mucho. Cortaban un cuerpo y sacaban las vísceras para exponerlas. De ahí viene la palabra anatomía. Sin embargo, en la actualidad el concepto es, si bien es cierto, los anatomistas cortamos y exponemos en el proceso de disección, no es lo único que hacemos, ¿verdad? La anatomía no solo se basa en cortar y exponer. El término actual es el que me gusta y que se los voy a mostrar, es el que nos dice Prives en su libro Texto de Anatomía Humana. Y lo define como la ciencia que estudia la forma y la estructura del organismo del hombre. Y ojo lo que dice ahí. Investiga las leyes que rigen el desarrollo de dicha estructura con respecto a las funciones y el medio ambiente. Cuando estudian anatomía más a profundidad van a ver que la forma y la función son casi uno, porque la forma depende de la función y la función depende de la forma. A lo largo de nuestra evolución, nuestra forma ha ido cambiando en dependencia de las funciones que hemos ido desarrollando y continúa cambiando constantemente. No olviden de eso para sus clases de fisiología. Bueno, ¿cómo se divide la anatomía? Primeramente recordemos que la anatomía es parte de la biología. La biología estudia anatomía de las células, de las plantas, de los animales, anatomía humana. Y la biología a su vez es parte de las ciencias naturales. Es decir, la anatomía no es una ciencia exacta, no es 2 más 2 son 4. Aquí, por ejemplo, si en un libro ustedes leen de que el hígado mide 12 centímetros en la línea medio clavicular, ok, ese es un promedio, un aproximado. Porque aquí nada es exacto. Todo, la anatomía va a variar según la raza, según el sexo, según la edad, según la contextura del paciente, según la época incluso, ¿verdad? La anatomía la podemos estudiar en las plantas. A esto también se le puede llamar botánica. Si ustedes agarran un libro de botánica van a ver que los libros de botánica les explican el tamaño, el color de la hoja. Entonces eso es estudiar la estructura y la forma, pero de las plantas. Se puede estudiar también en los animales, y esto lo estudia la zoología, perdón, en el cual si ustedes agarran un libro de zoología van a ver de que les explica la forma de la cabeza de un perro en comparación con la cabeza de un mono y así sucesivamente. Y tenemos la anatomía humana como tal. A su vez, la anatomía humana la podemos estudiar de dos formas: microscópicamente y macroscópicamente. ¿A qué hace referencia a esto? Si nosotros estudiamos la estructura y la forma al ojo pelado sin utilizar ningún instrumento como una lupa o un microscopio, eso es macroscópico porque lo podemos ver, lo grande. Luego tenemos la anatomía chiquita, que es la anatomía microscópica, es aquella que necesitamos de un instrumento como el microscopio. La anatomía microscópica también se le llama histología o estudio de los tejidos, porque ahí vemos la estructura y la forma de las células y cómo se organizan para formar tejidos, cómo esos tejidos se organizan, ¿verdad? ¿Qué posición ocupan? Entonces, eso es anatomía también. La anatomía humana macroscópica la podemos estudiar de muchas maneras. Aquí les estoy citando algunos, por ejemplo, anatomía del desarrollo, regional, sistémica, descriptiva, funcional, clínica, por imágenes y comparables. Voy a mostrar algunos ejemplos. Esto es anatomía del desarrollo, también se le puede llamar embriología. Aquí estamos estudiando estructura y forma a lo largo del desarrollo de un ser vivo, desde que es concebido, desde que se da la fecundación, ¿verdad? Cómo va cambiando la estructura y la forma a los 2 días, a los 3, a la semana, al mes o cuando nace, ¿verdad? Y cuando se desarrolla.
Este tipo de estudio de la anatomía es muy propia de los estudiantes de medicina y de los antropólogos, por ejemplo, cosas que tienen que ver con los embriones, ¿verdad? Aquí vemos en esta imagen cómo, déjenme activar mi láser, cómo se está estudiando la anatomía del humano, de un pollo, ¿verdad? Siendo embriones y cómo se van desarrollando, cómo va cambiando esa estructura y esa forma. Miren una tortuga, por ejemplo. Otra forma de estudiar la anatomía topográfica o también le pueden llamar anatomía regional. Esto es muy importante. Por lo menos si yo voy a estudiar la anatomía de esta zona de la mano, eso es anatomía regional o topográfica. Estamos estudiando en la mano todo lo que hay, músculos, arterias, venas, nervios, huesos, cartílago, y solo nos centramos en cómo se relacionan espacialmente en esta región, ¿verdad? Otra forma, a como muchos currículos de muchas carreras de medicina o de enfermería, ¿verdad? Es la anatomía sistémica, en la cual no nos centramos en una región, sino que estudiamos un sistema en la totalidad del cuerpo. Aquí en el ejemplo les pongo el sistema cardiovascular. Estamos viendo arterias y venas de todo el cuerpo. No nos limitamos solo a la mano, solo a la cabeza, sino que lo vemos todo el sistema en su conjunto, ¿verdad? A veces estudiar la anatomía sistémica es complicado porque la mayoría de los libros de anatomía hablan de la anatomía de manera regional porque es la mejor forma de estudiar la anatomía. Este es otro ejemplo de cómo estudiamos la anatomía por imágenes o anatomía radiológica. Aquí estamos haciendo uso de una radiografía para poder observar la estructura y la forma del interior del cuerpo, ¿verdad? Hay muchos otros métodos como por ejemplo la tomografía computarizada, la gammagrafía. Todos estos métodos son anatomía radiológica o anatomía por imágenes. Otro método es la anatomía comparada. Vemos varias especies, un humano, un gato, una ballena y un murciélago, y comparamos las estructuras y las formas similares que hay. Por ejemplo, acá en salmón se observa el hueso radio en un humano, en un gato, en una ballena y un murciélago. Si ustedes ven, les había dicho al inicio de la definición, forma y función. Como estas especies desarrollan funciones diferentes a nosotros los humanos, la forma de sus huesos se adapta a la función, cambia la forma, ¿verdad? Pero es el equivalente si ustedes ven en salmón. Muy bien, para poder estudiar anatomía es muy importante conocer el léxico, esos términos técnicos, ese tecnicismo que es propio de la anatomía. Es como por ejemplo si ustedes van a, no sé si se han relacionado con algún chef, por ejemplo, ellos usan términos propios de cocina que no entendemos, o por lo menos los ingenieros usan sus propios términos. Si queremos estudiar una ciencia de la salud, debemos de manejar términos anatómicos principalmente. La anatomía es la base de todas las ciencias, ciencias de la salud, ¿verdad? Anteriormente, hace digamos 200 años, tal vez más, todo el mundo estudiaba anatomía en cualquier parte del planeta, ¿verdad? Pero habían miles de términos o millones, incluso me atrevería a decir, porque cada cultura, cada región usaba sus propios términos para describir, digamos, el hígado. Puede ser que en otro país lo llamaran de otra manera. Sin embargo, a partir de 1900 en adelante, 1900, no recuerdo la fecha muy bien ahorita, se creó lo que se llama el Comité Internacional Federativo de Terminología Anatómica, los cuales es un grupo de expertos, ¿verdad?, en este tema de anatomía. Se reúnen periódicamente y hacen consenso sobre cómo se van a llamar los órganos, las estructuras, para que no hayan duplicidades. Imagínense tener que aprendernos el nombre de un hueso hasta 5 o 10 veces porque en un país se llama de una manera, en otro se llama de otra. Entonces eso es confuso y es más desgastante. Por tanto, hay un consenso internacional y para eso está la terminología anatómica internacional. La terminología anatómica internacional está escrita en 3 lenguajes oficiales, que es el español, el latín y el inglés. Los términos que están comprendidos en la terminología anatómica no se asignan al azar, no es porque a alguien se le ocurrió llamar a esta estructura así y así se va a quedar, no. La terminología anatómica debe seguir patrones, debe por lo menos orientar a que el término o el nombre que se le puso a este órgano debe orientar a su forma, debe de orientar a su función,
debe de orientar tal vez a su localización, a sus relaciones anatómicas, debe ser orientativo. Los términos anatómicos no deben de ser ambiguos también y no deben ser repetitivos, deben ser lo más cortos posibles para poder aprenderlos bien. Aquí les pongo un ejemplo, miren, trompas de falopio. Eso que está ahí es incorrecto, porque a eso se le llama epónimo. ¿Por qué es incorrecto? Trompas de falopio no me dice mucho. Falopio es el nombre, es el apellido de un erudito ginecobstetra cirujano, ¿verdad? Que describió muy bien esta estructura anatómica y en honor a él se le puso ese nombre, ¿verdad? Trompas de falopio. Pueden encontrar muchos otros términos, por ejemplo, trompas de Eustaquio, ligamentos de McEnroe, arco de Douglas. Todo eso son epónimos y deben de evitarse porque no nos dicen nada. Si yo les digo, ok, ¿dónde quedan los ligamentos de McEnroe? Probablemente muy pocos lo sepan, ¿verdad? ¿Cuál es el término correcto entonces? Según la terminología anatómica es tubas uterinas. Y si ustedes ven son dos palabras y las dos palabras nos orientan. Tubas, que tiene forma de una estructura tubular, es decir, que tiene una luz en el interior, ¿verdad? Y uterina nos dice su localización. Están cerca del útero. Y perfectamente vemos que es un tubito muscular que conecta con el útero, por ahí se conducen los óvulos, ¿verdad? O recorren los espermatozoides para la fecundación. Pueden encontrar en los libros diferentes epónimos, pero deben de evitarse porque ya están quedando en desuso. A algunos médicos especialistas, principalmente los cirujanos, les encanta el uso de epónimos, pero deben de evitarse. Posición anatómica. La posición anatómica es también parte del consenso internacional, ¿verdad? Siempre le doy a mis estudiantes este ejemplo. Para poder dar direcciones en una ciudad, ustedes deben de conocer puntos estratégicos, ¿verdad? Localizaciones frecuentes, como que la iglesia, la catedral, algún restaurante. Pero para dar direcciones tenemos la particularidad que una ciudad no cambia, siempre tiene una misma estructura, una misma posición en cuanto a que, digamos, el día de hoy la catedral está en el centro, pero no es que mañana va a estar en otro lado, no. Con el humano, imagínense que para poder describir, digamos que un médico viene y describe una persona con las manos así. Si yo la describo, yo puedo decir que mis manos están por encima de los codos, ¿verdad? Ok, imaginemos otra persona que viene y describe una persona con los brazos así, a la par. Ahí yo puedo decir que las manos están a nivel de los codos. Y viene otra persona y escribe, otro médico describe a una persona así, con los brazos extendidos hacia abajo, colgando. Ahí puedo decir que la mano está abajo del codo. ¿Quién tiene la razón? Si no hubiera un consenso, cada quien tiene su razón de ser, ¿verdad? Pero internacionalmente hay un consenso. Cualquier libro de anatomía, cualquier libro que va a describir anatomía, ¿verdad?, debe de recordar que debe de describir una persona así, en bipedestación, con la vista hacia el frente, la punta de los pies hacia adelante y las manos extendidas, tal a como se le muestra acá en la imagen, ¿verdad? No olviden eso. Cuando ustedes lean un libro de anatomía, están describiendo una persona en esta posición. Muy bien, otro concepto importante es la planimetría. Son los planos y ejes del cuerpo. Siempre igual a como en una ciudad, como en un mapa, necesitamos coordenadas, ¿verdad? Necesitamos poder orientarnos, por lo menos para dar dirección nosotros decimos norte, sur, este, oeste. O en algunas partes decimos arriba, abajo, hacia el lado. Son formas de dar dirección. En anatomía nosotros usamos los planos y los ejes para poder guiarnos y poder determinar la posición relativa entre las estructuras. Recordemos que un eje es una recta, ¿verdad? Es una recta imaginaria, es una línea continua de puntos que lleva una dirección y sentido. En el cuerpo humano vamos a tener tres ejes principales. El eje cráneo-caudal o eje vertical o eje longitudinal, según algunos libros, el cual es un vector, es una línea imaginaria que va desde la parte más superior del cuerpo hacia la parte más inferior a la planta de los pies, ¿verdad? Se le llama eje vertical o eje cráneo-caudal. Tenemos este eje, esta línea imaginaria que me atraviesa el cuerpo de lado a lado. A ese se le llama eje lateral o eje izquierda-derecha. Y tenemos otro que es el que cruza el cuerpo de adelante hacia atrás. A ese se le llama eje antero-posterior y algunos libros lo llaman como eje dorso-ventral. Recuerden que los ejes son líneas imaginarias. Vamos a tenerlos ahí presentes.
¿Qué es un plano? Bueno, un plano es una superficie imaginaria que está formada por la intersección de dos ejes. Por ejemplo, tenemos este plano que se le llama plano frontal o coronal. Es el plano que se forma por el eje lateral y el eje vertical. Este plano me sirve para yo poder dividir el cuerpo. Imagínense que yo me hago un corte así. Ese es un corte frontal. Es un corte en el plano frontal o coronal, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo me divide el cuerpo. Luego tenemos otro plano que me divide el cuerpo en una mitad hacia arriba y una mitad hacia abajo. Ese se llama plano axial o plano transversal. Este plano es una superficie imaginaria que está formada por dos ejes, un eje lateral y un eje antero-posterior. Y por último tenemos este otro plano que se le llama plano sagital, el cual me divide el cuerpo en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. El plano sagital es una superficie imaginaria formada por el eje antero-posterior y el eje vertical. Teniendo presente los ejes y más que todo los planos, podemos usar términos que se le llaman términos de relación y comparación. Y además de eso podemos tener esto otro. Vean aquí, los divido de esta manera porque los de la izquierda, los que están en rojo, son los que toman como referencia un plano. Y los del otro, los de la derecha en azul, son los que toman como referencia una tercera estructura, no precisamente un plano. Muy bien, todos estos términos indican la posición relativa entre las estructuras. Acá tenemos, el primer par de términos es el término superior e inferior. ¿Qué quiere decir eso? El término superior e inferior toma como referencia el plano axial que les había mencionado. Ahora, imagínense aquí mi mano. Yo trazo un plano axial entre, digamos, el ojo o el ángulo de mi ojo y el óvulo de la oreja. La estructura que está por arriba de ese plano se le llama superior y la que está por abajo de ese plano se le llama inferior. Entonces yo puedo decir, tomando en consideración un plano transversal, el ángulo del ojo está superior al lóbulo de la oreja. Siguiente par de términos, anterior y posterior. Anterior hace referencia a una estructura que está por delante de un plano frontal. Aquí tenemos el plano frontal, o vuelvo con el ejemplo del ojo y el lóbulo de la oreja. Entonces, si yo tomo en consideración un plano frontal, puedo decir de que el ángulo del ojo está anterior y el lóbulo de la oreja está posterior. El siguiente par de términos, lateral y medial. Esos toman como referencia el plano sagital que está en medio de todo el cuerpo. A ese se le llama plano sagital medio. Toda estructura que se acerca a ese plano es medial y la que se aleja es lateral. Entonces, vuelvo, tomando en consideración el plano medio del cuerpo, yo puedo decir que el ángulo del ojo es medial y el lóbulo de la oreja es lateral porque se aleja o está más alejado del plano medio o el plano sagital medio del cuerpo, ¿verdad? Estos términos son relativos. Por ejemplo, yo puedo decir de que mi quinto dedo es medial y mi cuarto dedo es lateral. Está bien porque si en la posición anatómica el meñique está más cerca, es más medial, ¿verdad? El plano medio. Pero si yo tomo en consideración el plano medio de la mano, el meñique es lateral y el anular es medial, ¿verdad? Son términos relativos. En conclusión, si yo tomo los tres planos, yo puedo decir que el ángulo de la oreja es superior, es anterior y es medial al lóbulo de la oreja, ¿verdad? Luego tenemos estos términos que no usan los planos como referencia. Por ejemplo, proximal y distal. Proximal y distal son términos que se usan en las extremidades. El punto de referencia ahí es la raíz de la extremidad, o otros libros dicen el tronco es el punto de referencia. ¿Qué es proximal? La estructura que se acerque a la raíz del miembro o se acerque al tronco. Por ejemplo, el codo es proximal, la muñeca es distal. La muñeca es proximal, los dedos son distales. Puedo decir que la muñeca es inferior, si es cierto, es inferior, pero también es distal. Estos términos no se utilizan dentro del tronco. No puedo decir de que el pecho, por ejemplo, es proximal o distal. No tiene sentido, ¿verdad? Porque solo usan la raíz del miembro. Superficial y profundo. Estos términos toman como referencia la superficie del cuerpo. Miremos en esta imagen, la superficie está trazada por esta línea negra. Bueno, ahora si ustedes, aquí les dejo que me dejen en comentarios qué corte es el que les estoy mostrando. Este es un muslo.
Me ponen en comentarios qué tipo de corte se hizo en qué plano, ¿verdad? Muy bien, aquí miramos que la línea es la superficie, por tanto la grasa que está en amarilla es superficial y los músculos que están en Samoa son profundos. Pero también yo puedo decir que los músculos son superficiales y el hueso es profundo. Y así sucesivamente, entre más se aleje de la superficie del cuerpo, es más profunda la estructura. Externo e interno hacen referencia a cavidades, son términos que se usan solo en cavidades. Por ejemplo, la cavidad craneal, torácica y abdominal. No lo podemos usar en mano, ¿verdad? A menos que sea una cavidad artificial. El cerebro, entonces, en este ejemplo, es interno al cráneo. El cuero cabelludo, los músculos y todo son externos. Cerebro interno, los músculos son externos. Yo puedo decir, el músculo es profundo con respecto a la piel. Sí es cierto, el músculo es profundo, pero es externo. No van a decir que el cerebro es profundo porque está más adentro. No, ya está dentro de una cavidad, entonces se llama interno. Aquí hago la aclaración, muchos libros usan de manera indistinta externo e interno con medial y lateral. Eso es incorrecto. Si ustedes leen un libro así, mejor dejen de leerlo porque es un libro que no está haciendo uso correcto de la terminología anatómica. Homolateral y contralateral hace referencia al lado del cuerpo, tomando en consideración el plano medio del cuerpo. Si una estructura está del mismo lado, es homolateral. Por ejemplo, el codo izquierdo es homolateral a la muñeca izquierda, pero el codo izquierdo es contralateral a la muñeca derecha. Muy bien. Eso era básicamente con generalidades de anatomía. Si tienen dudas o inquietudes, me pueden dejar un comentario y yo se las aclaro, ¿verdad? Estoy disponible para atenderlos. A lo largo de todo este año voy a estarles compartiendo más videos de todos los aparatos y sistemas del cuerpo humano. Si ustedes tienen un video o tienen una necesidad, algún video que sientan, o mejor dicho, algún tema que sientan que les cuesta y que quieren que se los explique, pónganlo en comentarios. Yo preparo el tema y se los voy a explicar. Un breve bosquejo de los aparatos y sistemas. El aparato locomotor, ¿verdad? Es el aparato o sistema locomotor es aquel formado por el sistema muscular, el sistema esquelético y el sistema articular. Les voy a hacer un video de esto también pequeño. El aparato cardiovascular o sistema cardiovascular es el que está formado por el corazón, el sistema arterial, el sistema venoso y el sistema linfático. Tenemos el aparato o sistema respiratorio. Digo sistema porque la terminología lo pone como sistema. Y aparato por la escuela. Ahora que en la escuela, mi alma mater, nos enseñaron a decir aparato. Pero según la terminología, es sistema. Bueno, el sistema respiratorio está formado por las vías respiratorias, que es nariz, faringe, laringe, tráqueo y bronquio. Y los pulmones, que están formados por los alveolos pulmonares. Tenemos el aparato o sistema digestivo formado por el tubo digestivo y las glándulas anexas, que son el hígado, el páncreas y las glándulas salivales. El sistema nervioso formado por el sistema nervioso central y periférico. El sistema urinario formado por riñones, las vías urinarias, que sería el uréter, la vejiga, la uretra. El sistema genital formado por órganos internos y externos, tanto masculinos como femeninos. Y los órganos de los sentidos, ¿verdad? Más o menos pretendo abordar estos temas a lo largo de todo este año. Si tienen alguno en específico que les guste, pongan los comentarios, hagan la solicitud y les voy a tratar de apoyar, ¿verdad? Acá les dejo las referencias bibliográficas. Les recomiendo mucho, los que son principiantes, estudiar el libro de Moore, y a los estudiantes que ya van avanzados o que les guste mucho la anatomía, como los estudiantes de medicina o cirugía, les recomiendo el Rubier, ¿verdad? Y como atlas, el Netter y puede ser el Sobota. Acá les dejo mi información de contacto. Espero que les haya gustado el video. Dejen sus comentarios. Nos seguiremos viendo. Saludos.